Ya eso no es ni que de periódico, de televisión, ya todo el mundo. Buenos días, lectores del Listín Diario. Nos encontramos en el sector Evaristo Morales, específicamente en La Torre, donde ayer en la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, ocurrió una explosión donde murieron varios trabajadores dominicanos, varios que resultaron heridos. Nos hemos trasladado a esta zona donde ocurrió la explosión. Para quienes aún no conocen la información, explicamos que varios trabajadores dominicanos y haitianos estuvieron así realizando labores de construcción. Específicamente estuvieron durante hasta tarde horas de la noche pintando una cisterna con materiales inflamables, entre ellos thinner y una pintura especial para hermetizar la cisterna, y parece que alguna chispa o algún roce produjo la explosión de la misma mientras ellos estuvieron dentro. Aunque la información preliminar arroja que solo 2 personas murieron y varios resultaron heridos, hoy en la mañana nos enteramos de que ya ascienden a 3 los muertos, según asegura los compañeros de trabajo que quedaron aquí en esta torre. Como podemos ver, este es el impacto de los daños de la explosión. Algunos materiales desprendidos por el impacto de la explosión dentro del parqueo de la torre, una torre casi construida en el prestigioso sector de Evaristo Morales. Vale informar también que era un total de 7 trabajadores que realizaban labores hasta esa hora de la noche. De los 3 muertos hay 2 de nacionalidad dominicana y 1 de nacionalidad haitiana. Los demás trabajadores que resultaron heridos y afectados se encuentran en la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora. Hemos estado conversando con compañeros de labores de estos ciudadanos. Un tío de uno de ellos se desplazó desde tempranas horas a este lugar a buscar información de su pariente. Desde esta madrugada ha estado aquí al enterarse del hecho y ya no lo vemos aquí, por lo que se habría trasladado al hospital o a la morgue en busca de información de su familiar. Estamos hablando de un tío de Walson, un joven de apenas 22 años de edad de nacionalidad haitiana que resultó muerto en esta explosión. Mientras construían, daban ya los toques finales a la cisterna de esta torre en el sector Evaristo Morales. Algunos de sus compañeros trabajadores se encuentran dentro de la torre, como podemos ver. Ahí vemos también, podemos observar algunos de los daños producto de la explosión. A esta hora no se han presentado autoridades aún. Hasta ayer el cuerpo de bomberos, el sistema de emergencia 911 estuvo aquí realizando las labores de atención y de rescate a los heridos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses estuvo retirando los cuerpos de la cisterna hasta esa hora de la noche, por lo que ya a estas tempranas horas no hay autoridades aún
trabajando. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional confirmó ayer que la explosión se produjo en el interior de la cisterna y que fue producto de los materiales inflamables que se utilizan para la pintura y hermetización de la misma. Según nos cuentan los vecinos, esta torre tiene varios años en construcción y, como vemos, se encontraba ya en su etapa final o se encuentra ya en su etapa final. Y los muertos y los heridos son empleados de hace tiempo de esta empresa constructora que realiza las labores para esta torre, por lo que son bastante conocidos por ellos. Los vecinos de este sector, Evaristo Morales, también conocen a algunos de los empleados por el tiempo que llevaban ya realizando labores aquí. Reiteramos nueva vez la información para quienes se conectan en esta transmisión a partir de este momento. Nos encontramos José Alberto, José Alberto. Reiteramos la información hasta este minuto para los lectores que se acaban de conectar a través de esta transmisión en vivo. Estamos en el sector Evaristo Morales, en una torre en construcción donde ayer una explosión dejó varios muertos y heridos. Tras producirse una explosión en una de sus cisternas mientras era pintada con materiales inflamables que produjeron alguna chispa y por ende una explosión que dio lugar a esta tragedia. Eran 7 los empleados que realizaban las labores de pintura en el interior de la cisterna de esta torre, entre ellos 3 ciudadanos de nacionalidad dominicana y 4 ciudadanos de nacionalidad haitiana. De esos 7 trabajadores que estaban en el lugar, unos 3 resultaron muertos, según nos informan aquí en esta torre. De esos 3 muertos, 2 eran de nacionalidad dominicana y 1 de nacionalidad haitiana. Como repetimos, realizaban labores de pintura en el interior de la cisterna de esta torre en construcción, casi finalizada, que tiene varios años construyéndose aquí en el exclusivo sector del Evaristo Morales, en el Distrito Nacional de San. Los heridos se encuentran en el Hospital Ney Arias Lora, en la unidad de quemados, por lo que este equipo de Listín Diario se estará trasladando en varios minutos a ese hospital a ver y a darle seguimiento a los demás empleados que resultaron heridos. Recuerden que esta información puede ser ampliada y será constantemente actualizada en nuestro portal listindiario.com y a través de sus redes sociales. Cualquier novedad la estaremos informando oportunamente.
Repetimos para quienes no pudieron escuchar la información, esta explosión en la cisterna de una torre del Evaristo Morales, que dejó varios muertos y heridos, de las 10 de la noche, e inmediatamente el cuerpo de bomberos de la ciudad de Santo Domingo se dio cita al lugar y determinó que la explosión la originó los materiales inflamables con que era pintada la cisterna para el cúmulo de agua en esta torre. Los cuerpos fueron inmediatamente retirados ayer a tardes horas de la noche y los heridos fueron trasladados por la unidad de emergencia 911 al hospital Neñarias Lora, específicamente a la unidad de quemados. Ahí vemos uno de los nacionales haitianos preocupado por su sobrino Walson, de apenas 22 años de edad, uno de los muertos en este accidente. Vamos a hablar con él. ¿Cómo se llama cuál es el nombre de tu sobrino que falleció? El nombre de tu sobrino, ¿cuál es? Walson. Watson. ¿Qué edad tenía Watson? Walson Lisset, ¿Cuántos años tenía? 22 años. 22 años. ¿Él trabajaba aquí? Aquí, sí. ¿En qué área él trabajaba? ¿Tú sabes? Ayer, ¿En qué se desempeñaba? ¿Cómo trabajaba? ¿Qué hacía? yo no sé. No sabes. ¿Cómo te enteraste de que él había fallecido? ¿Cómo lo supiste? Yo tengo un muchacho que viene aquí que habla más que yo. Ok, Que viene a ok. hablar. Bien. ¿Watson vive aquí en Santo Domingo? Sí, Vive aquí. Correcto. Bien. ¿Tiene hijos Walson? Él no sabe 22. Hijos, hijos. Dos. Dos hijos, dos hijos. Ok. Aquí acabamos de conversar con el tío de Walson, uno de los muertos que resultó producto de esta explosión, padre de dos niños, según nos cuenta su tío, quien ha estado aquí dándose cita desde tempranas horas a ver qué información puede obtener sobre el paradero de su sobrino. Ok. Para que nos diga qué fue lo que pasó con los heridos de tu compañero. Tu compañero, ¿qué sucedió aquí en el lugar ayer? Walson. Para que le diga el nombre de tu sobrino que resultó muerto ayer. ¿Qué pasa? Sí. Walson Lisset. Qu'est passé ici, à la tragédie? No, yo no sé. Vous parlez français? No. ¿No pas seulement créole? Creo. Oh, él solamente habla creol. Para que le diga tu sobrino cómo se llama. Tiene. Ah, ok. 22 años. ¿Cómo se llama? Walson. ¿Él cuántos hijos tenía? Dos. Dos hijos. Él murió ayer en esta explosión. Ayer. ¿Y quién te dijo que murió? ¿Cómo tú lo Yo supiste? te vine aquí ayer. Ah, tú estabas aquí ayer Sí. y escuchaste la explosión. Sí. Y cuando fuiste a ver, ahí estaba, te diste cuenta que ahí estaba Walson. Trabajar. Cuando tú oíste la explosión y viniste a ver, te diste cuenta que ahí estaba Walson. Yo no entiendo bien. Ok. ¿A Walson se lo llevó la ambulancia? Sí. Y te dijeron que estaba muerto los médicos. Sí. ¿Y a qué hospital lo llevaron? ¿Tú sabes? Yo no sé cuál hospital. Ok, no sabes. ¿Alguna de los dueños de la empresa, de la constructora, ha hablado contigo? Sí, ¿Te ha sí, dicho habla algo? contigo. Sí. ¿Y qué te dijo? Yo te vine aquí ayer. Sí. Está bien. Gracias. Ok, está bien. Gracias. Este es el interior de la torre, por ahí se encuentra la cisterna donde se produjo el accidente. Como podemos ver, parte del techo de este parqueo subterráneo desprendido, producto del impacto de la explosión, en un incidente que se produjo alrededor de las 10 de la noche.
Un abuelo. Un abuelo. Ajá. Está bien. Repetimos la información hasta esta hora. Nos encontramos en el sector Evaristo Morales, donde ayer a las 10 de la noche se produjo una explosión en el interior de una cisterna de una de las torres de este sector, a la cual se les realizaban labores de pintura a fin de hermetizar la misma, y esos materiales inflamables con que se pintaba la cisterna dieron lugar a una explosión que terminó con la vida e hirió a varios de los empleados que se encontraban dentro. A las 10 de la noche los bomberos del Distrito Nacional estuvieron aquí investigando lo ocurrido y determinando la causa del incendio, y las unidades del sistema de emergencia 911 estuvieron trasladando a los heridos a los diferentes hospitales. Tenemos la información de que están en el hospital Ney Arias Lora, en la unidad de quemados. Según nos aseguran, en el interior en los trabajos de esta torre había alrededor de 7 empleados, 4 dominicanos y 3 haitianos. De esos 7 que estaban trabajando en la cisterna, unos 3 resultaron muertos, de ellos 2 dominicanos y un nacional haitiano de 22 años de edad. Esta es la información por el momento. Seguiremos actualizando conforme vayamos obteniendo más información, y nos estaremos trasladando a la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora para saber el estado de salud de los demás heridos. Esto es todo por el momento. Conectamos más tarde en listindiario.com.